todavía. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Rolly. Ya. Ahora sí, creo que hoy vamos a empezar ya. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás, Querubín? Buenas noches. Nadie más está. Ya, vamos a empezar ya. Vamos a continuar, en realidad, perdón, lo que habíamos visto la anterior semana. Nos hemos quedado... ¡Qué Lourdes! Ya. Aquí, ¿no? Hemos visto ya toda la etapa del upstream, hemos visto el IDH y la forma de liquidación del IDH y y la base imponible principalmente, ¿no? Del IDH. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa, ¿no? En la que, referida a la segunda etapa, todo el downstream, ¿no? Desde que se extrae el hidrocarburo, todo el proceso que pasa, refinación, almacenaje, transporte, industrialización y comercialización. Entonces, vamos a ver conceptualmente refinación. Por ejemplo, refinación se refiere a todos los procesos que convierten el petróleo en productos denominados carburantes, ¿no? Combustibles, lubricantes, grasas, todos los derivados del petróleo principalmente son los que salen del proceso de refinación. Luego tenemos la etapa de almacenaje, en la que esta es la actividad de acumular los hidrocarburos ya refinados, productos derivados del petróleo, y también el gas licuado de petróleo, el GLP, que puede ser también producto refinado, pero también puede existir en estado natural en los campos, en los yacimientos de hidrocarburos, ¿ya? Y estos son almacenados para su posterior transporte y comercialización. Sus micrófonos, por favor, siléncienlo los que están entrando. Ya. Seguimos entonces. Luego tenemos la actividad de transporte, como les había mencionado, que puede realizarse por diferentes tipos de transporte, en el que se transporta ya sea los derivados del petróleo, los productos refinados, o también el mismo gas natural, ¿no? Ya sea por redes o por líneas de recolección o por cisternas, ¿no? Esos son los principales transportes en el sector de hidrocarburos. Luego tenemos también la etapa de industrialización, que es diferente al de refinación, porque en el proceso de refinación sufre una transformación química el producto refinado. En la industrialización también sufre una transformación química, pero también un proceso de industrialización, que podríamos decir, algo más o sea, un procedimiento más mayor que solamente la refinación, ¿no? Y se transforma la materia prima, puede transformarse ya en productos finales a través de un proceso de industrialización. Aquí tenemos también, como les decía, que en esta etapa de industrialización se le añade un valor agregado, ya sea al gas natural
o al petróleo, al combustible, para convertirlo en otro producto, ¿no? Aquí pueden salir productos de la industrialización, tenemos como ejemplo la producción de fertilizantes, de urea, amonio, metanol, que son productos ya transformados de los hidrocarburos. Y tenemos finalmente la comercialización, que podríamos entender como dos distintas formas de comercialización. Una se refiere a la comercialización en mercado interno, ¿no? Que es la que se hace de todos los productos en el mercado interno, como es la distribución de gas por redes, la venta del GLP a los domicilios a través de los camiones distribuidores, pero también está la comercialización al mercado externo, que son las exportaciones que realizamos, en nuestro caso solamente de gas natural, ¿no? Entonces, todas esas etapas de comercialización en las que ya los productos finales son comercializados al consumidor final, comprende esta etapa. Al igual que habíamos visto las etapas que forman parte del downstream, que es posterior ya cuando el producto ha sido extraído del yacimiento, tiene una estructura muy similar la cadena de precios, ¿ya? Vamos a volver un poquito a la cadena para mostrarles lo que vamos a entrar ahora a profundizar. En realidad, lo que les decía, el precio y las actividades de exportación del gas no tienen ninguna particularidad que pueda ser relevante para que lo profundicemos aquí más que la exportación del gas, ¿no? Y la determinación del precio para la exportación que están en los contratos de operación. Luego tenemos igual la distribución de gas natural por redes, que en esta etapa tampoco el hidrocarburo sufre alguna modificación. El gas natural en ambos casos es vendido, comercializado, ya sea en el mercado interno o en mercado externo, en su estado natural, ¿no? Pero tenemos esta otra etapa, que es la etapa de refinación, en la que sufren todavía una transformación, la etapa de refinación, y tenemos productos refinados del petróleo que se obtienen del petróleo crudo. Entonces, ahora vamos a ver con detalle esta etapa de refinación, donde tenemos por norma los precios regulados. Los precios de los hidrocarburos son regulados porque no están regidos por la oferta y la demanda como en varios productos, sino que se tienen precios referenciales y precios internacionales por los cuales se comercializan estos productos generalmente. Y en nuestro país, por decreto supremo, se ha establecido la fijación de estos precios que están fijos desde el año 1997, que han sufrido mínimas variaciones. Ustedes deben recordar que en gestiones pasadas de gobierno había el famoso gasolinazo, se hacían ajustes mínimos al precio, pero siempre la estructura es fija del precio, ¿no? Pero se hacían ajustes, como les digo, mínimos de 1 centavo, qué sé yo, en el precio final. Pero desde el 2007 ya no ha habido esas modificaciones, en realidad se ha congelado todos los precios y no ha habido ni bajadas ni subidas, ni en 1 centavo como había en gestiones pasadas, ¿no? Pero por eso les decía, esta cadena esta etapa de refinación y de todos los productos derivados del petróleo están regulados. Igualmente del gas natural por redes que recibimos en los domicilios, y también las industrias que utilizan en sus procesos de producción, y la exportación del gas. Pero vamos a entrar a profundizar esta etapa de refinación, porque aquí es donde nace y existe otro impuesto, ¿ya? Que es el IHD. Entonces, vamos a ver eso. Como les menciono, en esta, por normativa, la cadena
existe una cadena de precios de los hidrocarburos líquidos, en realidad derivados del petróleo. ¿Y cómo se estructura esta cadena de precios, no? Tiene la misma estructura que la misma cadena de producción, si se fijan. Primero tenemos un precio de referencia, que es el precio al cual sale el petróleo crudo del yacimiento, del campo, de donde ha sido extraído. Entonces, este precio de referencia es el precio del crudo como tal, todavía no es un producto final. Entonces, cuando ya veamos la cadena de precios en el cuadrito que les he mandado en Excel, ahí vamos a ver que todos los productos tienen el mismo precio de referencia original, porque todos derivan del petróleo, ¿ya? Luego tenemos, sobre ese precio de referencia, se tiene que aumentar, incrementar o sumar el margen de la refinería, el diferencial de precios y el margen de compensación. Cada uno de estos márgenes ha sido establecido mediante decreto supremo y fijados, podríamos decir, en cierta cantidad que vamos a ver, como les digo en el Excel, a cuánto asciende, ¿no? Y si se fijan, cada una de estos componentes de los precios también en su mayoría implica la intervención de un nuevo actor. Por ejemplo, el precio de referencia es el precio al cual sale del campo del yacimiento y al cual YPFB, digamos, lo transfiere o lo vende a la refinería. Y la refinería, por el proceso de producción que hace de refinar este petróleo crudo y convertirlo en otros productos, tiene su margen de ganancia y está fijo ese margen de ganancia de la refinería. Luego hay un diferencial de precios. Cada uno de estos componentes es un poco complicado explicar a qué se refiere, pero en los decretos, los que quieran profundizar, lo revisan, ¿ya? Y vamos a ver en el ejemplo, en la tabla de Excel también les voy a explicar algunos conceptos de toda esta cadena de precios que aquí tal vez no está muy claro. Entonces, el precio de referencia es el precio al cual sale del yacimiento, pero es transferido a la refinería y hay un nuevo actor ahí, la refinería, que aumenta su margen de refinería que está fijado, más otros componentes que la norma les dice que puede sumar, ¿no? Luego, la refinería también incluye dentro de su costo el margen de transporte, porque la refinería es la que asume ese gasto, ¿no? Y ahí es donde entra este nuevo impuesto, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, que es muy distinto en su estructura respecto al IDH que hemos visto, ¿ya? Pero en esta cadena de precios es donde se ha incorporado este impuesto como parte del precio que la refinería va a cobrar. Dentro de la estructura de costos de la refinería se ha incluido el IEHD, ¿ya? Luego viene el margen de almacenaje, que también la refinería suma todos estos costos y recién te vende a un precio que aquí se denomina preterminal. Con todos estos valores suma la refinería y lo vende a otro actor, que es el mayorista, ¿ya? El mayorista, antes de la nacionalización, era una empresa privada. ¿Qué era la función de un mayorista? Era conseguir la producción de distintos campos petroleros o de distintos yacimientos y juntarlos, acopiarlos, podríamos decir así. Claro que físicamente no se hace en realidad así, pero conseguía, digamos, los cupos de ciertos campos petroleros para comercializarlos posteriormente, generalmente para la exportación. Ahora, después de la nacionalización, como toda la cadena tiene que realizar la YPFB, actualmente el mayorista es YPFB nuevamente, ¿no? Aquí sí cambia de actor. En la primera etapa cambiamos de actor porque el YPFB es dueño de los yacimientos, pero en realidad los que han sacado la producción han sido empresas privadas, pero ellos no definen el precio ni lo venden, sino YPFB. Entonces ahí YPFB
lo transfiere, podríamos decir, a la refinería hace el proceso de refinación e incluye en sus costos todos estos componentes y lo transfiere esa producción ya los productos finales al mayorista, que es otra vez YPFB Corporación. El mayorista tiene que agregar al precio que le ha vendido, al precio preterminal, su margen de ganancia, que igual está fijado por decreto supremo, no puede cobrar ni más ni menos, y le tiene que vender su producción al minorista. ¿Y quién es el minorista? En este caso, en el caso de los productos derivados del petróleo, los minoristas son las estaciones de servicio, porque ahí se comercializa la gasolina, el diésel, también tenemos la gasolina de aviación y todos los productos derivados del petróleo. El minorista compra al mayorista, le aumenta su margen de ganancia y lo vende al consumidor final. Entonces, así se estructura la cadena de precios de los hidrocarburos. Cada uno de estos componentes, como les decía, está fijado por norma, ¿ya? En los ejercicios vamos a ver con mayor detenimiento esto. Y ahora, justamente en base a esta estructura misma, vamos a ver características de los impuestos que son diferentes respecto al resto de contribuyentes, porque ya hemos visto y han debido también ver en sus módulos previos las obligaciones tributarias, los impuestos que existen, el IVA, el IT, el IUE, cómo se liquida, cómo se paga, cuál es la base imponible del sujeto pasivo y todo eso lo que normativamente existe y prácticamente también seguramente lo han visto. Pero este sector, tanto hidrocarburos como minería, vamos a ver que tienen particularidades que los hacen diferentes del resto de contribuyentes, ¿ya? En el caso del IVA, por ejemplo, aquí tenemos ya respecto al IVA, hay un decreto supremo, el decreto supremo 29527, que es del año 2008, en el que se ha establecido cómo van a determinar el IVA cada uno de estos actores, ¿no? El mayorista, primero la refinería, el mayorista, el minorista principalmente. Entonces nos dice aquí, la comercialización mayorista y el transporte de hidrocarburos se van a desarrollar de acuerdo a las siguientes características. Primero, lo que les decía, y esto siempre ha sido así, este periodo de medición. Como este es un producto líquido o gaseoso, el gas es gaseoso, que se tiene que medir para ver cuánto se está haciendo la entrega, porque todo está a través de un ducto, es que aquí se ha establecido que se va a hacer una medición de los hidrocarburos que salen en el punto de medición y siempre se van a medir a las 6 a.m. del primer día del mes de comercialización. Como les decía, en base a esta medición es que se liquida las regalías, el IDH y también el IVA, ¿ya? Entonces, para la comercialización nos dice, tienen que hacer esa medición siempre a las 6 a.m. del primer día de cada mes, hasta las 6 a.m. del primer día del siguiente mes. O sea, todo ese tramo se considera un periodo, podríamos decir, a diferencia del resto de contribuyentes, que para todos sabemos que el IVA, la periodicidad del IVA es un mes. ¿Y qué mes? Es un mes calendario, de 1 al 31 o del 1 al 30. Pero en el sector de hidrocarburos es desde a las 6 a.m. desde el primer día, no es a las 0 horas, ¿no? Esa es una particularidad. Y el mismo decreto supremo nos dice que la emisión de la factura debe realizarse una vez concluida la medición, con los valores que se tienen que se hayan medido, ¿no? De acuerdo a esta medición, que les digo que es a las 6 a.m., puede haber, generalmente hay ajustes. ¿Por qué? Porque esta medición que habíamos visto no solamente es realizada por el contribuyente,
sino la medición la hace también, la verifica la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también la verifica el Ministerio de Hidrocarburos. Y entre las empresas los tienen también la obligación de hacer la verificación. El que está entregando el hidrocarburo, digamos en los campos petroleros, sería Petrobras, un ejemplo, verifica cuánto está entregando, pero también YPFB, que es el que está recibiendo, tiene su propio medidor. Entonces, en el lugar de fiscalización, si es que algún día visitan físicamente, van a encontrar como 4 medidores de luz similares a las de luz o a las de agua, porque se hace el mismo control, pero por distintas entidades, ¿no? Primero, la empresa que está entregando tiene que poner cuánto ha medido, la empresa que está recibiendo lo mismo. Se supone que no debería diferir, ¿no? No debería variar esos volúmenes. Pero también lo hace la NH, que tiene que tener reportes de eso, y el Ministerio de Hidrocarburos. Entonces, siempre se va a dar la situación de que hayan ajustes posteriores, y eso los mismos contratos de operación nos dicen, ¿no? De que inclusive el Ministerio de Hidrocarburos o el mismo YPFB tiene la obligación de hacer auditorías periódicas de estas mediciones. Entonces, en esas auditorías posteriores pueden surgir ajustes a esa medición, ¿no? Por eso es que en este decreto supremo, en el 29.527, también hay una previsión para que YPFB y todas las empresas petroleras que realizan las actividades a través de un contrato puedan rectificar hasta 4 veces cada impuesto y periodo por cada impuesto y periodo fiscal. Aquí es muy diferente el tratamiento respecto a los contribuyentes, porque ustedes también deben saber que para los contribuyentes en general, solamente las rectificatorias a favor del contribuyente solo pueden presentar una sola vez por cada impuesto y por cada periodo fiscal. Pero en este decreto se le ha dado hasta cuatro rectificatorias a YPFB y las empresas que realizan todas las actividades de la cadena a través de un contrato. ¿Por qué? Porque, como les digo, siempre hay ese problema de que pueden surgir diferencias en la medición habiendo tantos controles e inclusive auditorías posteriores, ¿ya? Esa es otra particularidad de este sector. Luego, aquí, como les decía, también nace este impuesto, el IEHD, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Este impuesto ha sido creado con la ley 1606 en el año 1994. O sea, es más antiguo que el IDH, es más antiguo que la misma ley de hidrocarburos y más antiguo que la Constitución. Siempre ha existido el IEHD, ¿ya? Y en su naturaleza vamos a ver que es muy similar al ICE, al impuesto a los consumos específicos, ¿ya? Pero vamos a ir viendo cada una de sus características. ¿Qué grava este impuesto? Grava la comercialización en el mercado interno de hidrocarburos o sus derivados, sean producidos internamente o sean importados. Es decir, si importas, pagas el IHD, o si produces internamente, también pagas el IHD. Grava en esos dos momentos, por eso les digo, es muy similar al ICE. El ICE es lo mismo, grava a la importación y a la producción interna también. Y nos dice, ¿quiénes son sujetos pasivos de este impuesto? Son las personas naturales y jurídicas que comercialicen estos productos en mercado interno, ¿no? Y en el caso de importación van a ser los que importen. ¿Cuál es el hecho imponible del impuesto? ¿Quién me puede decir en la estructura tributaria qué quiere decir el hecho imponible? Yo dicen. Ya, Dicen miren. es el hecho imponible es el momento en el que se perfecciona el hecho, ¿no? O sea, es decir, el momento en el que ya se debería de cobrar el impuesto. Ya,
Gracias, Miriam. El hecho imponible es en el momento en que nace la obligación tributaria, ¿no? Es el hecho que ocurre, que tiene que ocurrir, que tiene que existir para que nazca esa obligación. Marcelo, ¿querías decirnos algo? Sí, el hecho imponible no es lo mismo que el hecho generador. Es lo mismo. En el nombre es lo mismo, el hecho generador y el hecho imponible es lo mismo. Pero ¿qué es lo que representa o qué significa este hecho o este momento? Es en el que nace la obligación de pagar el tributo. El Pero hecho no que es ocurre que no sería el nos da la momento obligación. no sería el momento de esa transmisión de esos combustibles al intermediario, no se estaría dando ese hecho generador, porque cambia Justamente, el combustible. justamente, claro, conceptualmente, como te digo, el hecho imponible es lo que tiene que ocurrir para que tú tengas la obligación de pagar. Por eso cada impuesto tiene su propio hecho imponible. En el caso del IHD, el hecho imponible se perfecciona en la primera etapa de comercialización, nos dice. O sea, ¿cuándo? Cuando sale de la refinería. Ahí es donde nace la obligación de pagar el impuesto, al momento de la salida de refinería. Y en la importación es al momento en el que el producto es extraído de los recintos aduaneros. Son dos momentos específicos en los que nace la obligación de pagar este impuesto. Marcelo, tú no estabas en la anterior clase, ¿no? Doctora, no, tuve un pequeño inconveniente, estuve conectado más temprano, pero de ahí no pude, ya usted Ya, entró, ya no pude. Así que mil ya, disculpas, licenciada. ya no hay problema, pero solo quería corroborar, solo tú no estabas y Noé. Listo, entonces, eso espero que esté claro, el hecho imponible cuando se perfecciona en el IHD, a la salida de refinería, cuando es producción nacional, o a la salida de los recintos aduaneros cuando es producto importado. ¿Cuánto es la alícuota del impuesto, de este impuesto? Y aquí es una alícuota muy distinta, porque habíamos visto en el IDH, es una alícuota porcentual, el 32% sobre la base imponible. En el caso del IHD no es una alícuota porcentual en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos es una alícuota específica, es decir, es un valor fijo por volumen. Tenemos bolivianos por litro, por ejemplo, de la gasolina especial se paga 1.23 por cada litro comercializado o producido en el caso de las refinerías. Como les decía, muy diferente al IDH, que es una alícuota porcentual sobre la base imponible. Aquí es una alícuota específica. En el único caso que se ha creado una alícuota porcentual para el IHD, se ha dado en el año 2019, si no me equivoco, cuando ha salido el decreto supremo para la comercialización del etanol. ¿Han visto esa norma? Algunos de ustedes han conocido. Solo como referencia les doy, no vamos a entrar a ese punto, pero aquí está un decreto se ha salido para que se pueda comercializar gasolina, pero que es mezclada con alcohol, que se llama el etanol, ¿no? Le han puesto, primero se llamaba, no me acuerdo qué nombre le han puesto, 3 nombres al final tuvo, ¿no? Y llegamos a comercializar cierta cantidad, porque la idea siempre es tratar de bajar la subvención, dejar de importar hidrocarburos, y se ha visto que en la estructura y en muchos países ya, la gasolina especial se mezcla con el alcohol y se genera una gasolina con otra característica que se llama como gasolina, bueno, del diésel se llama biodiesel y de la gasolina, ¿qué le han puesto? Etanol nomás le han puesto, bioetanol creo le han puesto, ¿ya? Entonces, para este producto se ha creado, sí, una alícuota porcentual respecto al precio. Ese es el único caso del IHD que es porcentual. En todos los demás productos derivados del petróleo es una alícuota específica, ¿ya? Y estas alícuotas están fijadas para cada uno de los productos en función a los volúmenes bolivianos por litro, ¿ya?
Entonces, igual, el IHD no ha tenido casi variaciones, porque si se fijan, como en esta cadena de precios, cada uno de estos componentes suman y resulta el precio final al consumidor, si variaríamos 1 centavo en cualquiera de estos componentes, obviamente habría una incidencia en el producto final. Entonces, como los precios han sido fijados o congelados, podríamos decir, es que en realidad toda la cadena se ha congelado, incluyendo las alícuotas del IHD, ¿ya? No quiere avanzar. Ahora sí. Ahora, como les habíamos visto, también el IVA para las refinerías y los mayoristas y minoristas, en otro decreto supremo, en este decreto supremo en el 25.530, es que se ha establecido cómo van a liquidar y pagar el IVA, ¿no? Por ejemplo, nos dice este decreto supremo que las refinerías van a pagar el IVA y el IT sobre el total del valor facturado, deduciendo el monto pagado del IHD. Esta es una particularidad y, como les digo, solo se va a dar en este caso. ¿Por qué? Porque tanto para el IVA como para el IT en el resto de los casos, la base imponible generalmente, ¿qué es? El precio neto de venta. ¿Cuál es el precio neto de venta? El precio que tú has pagado en realidad, y sobre eso te tienen que facturar. Y sobre eso, el que vende paga el débito fiscal. En este caso, las refinerías venden el combustible, pero la norma dice, para pagar el IVA y el IT, tienes que descontar lo que tú has pagado por IHD. En realidad pagan el IVA y el IT neto de IHD. Esa es otra particularidad que vamos a ver en los ejemplos, en los ejercicios que vamos a hacer, su incidencia, ¿no? Luego, este mismo decreto supremo nos dice que en el caso de los distribuidores mayoristas y los minoristas, en ambos casos, si es que se diera que el minorista compra directamente de la refinería, porque se supone que sí o sí compra el mayorista, ¿no? Pero en la norma se ha previsto que para el minorista, más si hubiera esa situación, para el crédito fiscal, ellos tienen que aplicar el IVA al total de la factura recibida, incluyendo el IHD. Si se fijan aquí, en estos dos párrafos, ya hay un tratamiento muy diferente, pero que también da lugar a que no cuadre nunca el débito fiscal con el crédito fiscal de la misma operación. ¿Por qué? Porque la refinería, que es el que está vendiendo, va a pagar el débito fiscal sin el IHD, pero el comprador que está recibiendo la factura va a acreditarse el crédito fiscal por el total, incluido el IHD. Entonces, el débito fiscal que está declarando la refinería con el crédito fiscal que han declarado los mayoristas o minoristas, nunca va a cuadrar, porque siempre la diferencia va a haber del IHD, ¿no? Esa es una particularidad. Luego, bueno, en el caso del mayorista, van a aplicar la alícuota del IVA al total del valor facturado. El mayorista sí paga el IVA sobre el total facturado de sus ventas, ¿no? Porque él no paga el IHD tampoco, pero no le da ninguna deducción la norma. En cuanto al IT, tenemos este otro decreto supremo, el 25.980, perdón, que es del 16 de noviembre del año 2000, en el cual también se ha dado un tratamiento diferenciado en el IT, porque hasta aquí, con este decreto, desde el 99 solo pagan, netean, podríamos decir, las refinerías el IHD. Pero en el IT no había un tratamiento específico. A partir del año 2000 es que los distribuidores mayoristas pagan el IT sobre el valor de sus ventas, deduciendo el monto de compra pagado a la refinería y el importe que ellos han pagado por los servicios de almacenamiento y engarrafado. Otro tratamiento muy especial. ¿Por qué? Porque todos los contribuyentes pagan el IT ¿sobre qué?
sobre los ingresos brutos, no tienen ninguna otra deducción. Pero los mayoristas pagan el IT sobre sus montos de ventas, pero tienen la posibilidad de descontar lo que ellos han pagado a las refinerías, además de lo que han pagado por almacenamiento, ¿ya? Lo mismo tenemos para las empresas, bueno, en el caso de empresas de almacenaje y engarrafado, aquí aclara, podríamos decir, que ellas pagan sobre el total de los servicios prestados. O sea, ellos sí tienen el tratamiento normal como cualquier otro contribuyente. Los minoristas, nos dice aquí, los minoristas sí tienen un tratamiento diferente. Nos dice los distribuidores minoristas van a pagar el IT sobre el valor de sus ventas brutas, deduciendo el monto de compra pagado a los mayoristas. Entonces, los minoristas, que son las estaciones de servicio, pagan el IT deduciendo lo que ellos han pagado a los mayoristas. En realidad, pagan solamente sobre su ingreso neto, podríamos decir. ¿Alguien de ustedes ha trabajado en una estación de servicio, surtidor? Nadie. Ya, pero es así, de acuerdo a la norma. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto al IVA y al IT. En el ejemplo, obviamente vamos a asimilarlo mejor, pero aquí veremos primero los conceptos, las particularidades de todos. Tenemos también, en cuanto al IUE, ustedes ya han debido ver el IUE en los anteriores módulos, cómo hacen la determinación y cuáles son los gastos deducibles para el resto de contribuyentes, ¿ya? Como les digo, aquí yo he puesto solamente, más que todo, lo que es específicamente del sector hidrocarburos, ¿ya? Sabemos, y en el reglamento del IUE, el Decreto Supremo 24051, es que ya nos dice la norma que son deducibles las cargas fiscales que hayan sido efectivamente pagados. Ahí sabemos que principalmente son deducibles los impuestos directos, ¿no? Ahora, ¿el IHD es un impuesto directo o no? Es un impuesto indirecto. Entonces, el IHD como tal no es deducible en la determinación para el IUE, ¿ya? Es un impuesto indirecto. Como les decía, otra vez haciendo la comparación con el IDH es un impuesto directo. El IHD es un impuesto indirecto. El IDH es una alícuota porcentual. El IHD son alícuotas específicas principalmente. Entonces, y aquí es esa particularidad del IHD. Luego, como gasto deducible, también nos dice la norma para el sector de hidrocarburos. Nos dice, bueno, primero aquí nos dice las patentes, regalías, participaciones mineras, cuando corresponda, y las regalías acreditadas contra otros tributos no son deducibles, nos dice. ¿Ya? En este caso, no hay regalías acreditadas con otros tributos, en el sector minero sí hay, eso vamos a ver más adelante. Luego, tenemos otro tratamiento respecto a las pérdidas, al arrastre de pérdidas que tienen las empresas. Solamente para el sector de hidrocarburos y minería, tenemos igual que este tratamiento especial, que las pérdidas pueden deducirse de las utilidades grabadas durante 5 años, ¿no? Porque ustedes saben que con la última modificación que ha habido a la ley 843 del IUE, las pérdidas que tienen las empresas solo pueden ser arrastradas hasta 3 años. Eso es para todos los contribuyentes, excepto para minería e hidrocarburos, que son los únicos 2 sectores que pueden arrastrar sus pérdidas hasta 5 años. ¿Por qué? Como les decía, es porque son intensivos en capital, en inversión, y en estos sectores en 3 años generalmente no recuperan, todavía no empiezan a generar utilidades, sino después de los 5 años. Es por eso que estos 2 sectores tienen este tratamiento especial, también en la deducción de
las pérdidas para que puedan compensar hasta por 5 años siguientes, ¿ya? Aquí lo que les decía, el IHD no es deducible porque se trata de un impuesto indirecto. ¿Y cómo verificamos que es indirecto? Esta es la prueba más clara de que es indirecto. Está incorporado dentro del precio y se lo traslada al consumidor final dentro del precio. Esa es la característica siempre de un impuesto indirecto. Se lo incorpora dentro del precio y se lo traslada al consumidor final. Entonces, aquí es evidente que al estar dentro de la cadena de precios es un impuesto indirecto, ¿no? Que lo paga finalmente el consumidor final. Por eso no es deducible para el que vende, la refinería, por ejemplo. Para él no es. ¿Ya? Tampoco, inclusive para el consumidor final, bueno, al consumidor final no le aparece en la factura, ¿no? Esto. Las empresas petroleras, nos dice, pueden deducir también sus gastos de exploración y explotación, considerando que los costos de operación, costos geológicos, costos geofísicos, costos geoquímicos, serán deducibles en la gestión fiscal en que se efectúen los mismos. También nos dice la norma en forma general que todos estos costos de operación geológicos van a ser deducibles en la gestión fiscal en que se efectúen los mismos, ¿ya? Luego tenemos esta otra situación específica igual. Para los efectos tributarios, nos dice, en concordancia con la norma contable 9, para la industria petrolera se entiende por gastos deducibles en la etapa de exploración los costos en estudios topográficos, geológicos, geofísicos, geoquímicos, sismológicos, todos los costos de exploración también forman parte de los gastos deducibles para la industria petrolera. ¿Alguien más que haya revisado la norma contable 9? Aparte de esto, que nos pueda complementar, ¿solo se refiere a esto? ¿Nadie? Bueno, eso está en forma general en la norma, ¿ya? Luego, tenemos también en forma específica qué gastos también son deducibles para el sector de hidrocarburos. Son los costos que asumidos en los pozos exploratorios, no exitosos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía, para hacer los pozos exploratorios todavía no son pozos de producción, son esos pozos, como podríamos decir, tal vez experimentales, con los cuales se perfora para ver la calidad del hidrocarburo, la profundidad, la calidad de la tierra y todo eso, pero puede llegar a no ser exitoso, es decir, puede que llegues a perforar y no hayas encontrado nada. Y la norma nos aclara que esos costos también son deducibles, aunque correspondan a pozos no exitosos, ¿ya? Y también, bueno, nos dice esto que se van a deducir como gasto en la gestión fiscal en que se confirme su abandono, incluyendo la amortización y depreciación de activos en la proporción de su utilización en esa etapa. Los costos en pozos exploratorios exitosos son capitalizados y amortizados de acuerdo a las normas contables en actual vigencia. Querubín, ¿tú nos puedes decir a qué se refiere que los costos exploratorios son capitalizados? Buenas noches, licenciada. Justamente yo le iba a hacer una consulta respecto a eso. Cuando vimos al inicio que todos esos costos eran devueltos, ¿no?, a las empresas. Y ya me estaba teniendo una inquietud de hacerle la consulta respectiva porque desconozco lo que está mencionando ahí, ¿no? Ya. Claro, en realidad estas deducciones existen en forma específica en la norma
pero no estaba, o podríamos decir que esta norma es pues anterior a la nacionalización misma y a la última ley de hidrocarburos. Entonces, cuando las empresas privadas por su cuenta, con los contratos de riesgo compartido que se tenían en la anterior ley, hacían estos costos, hacían estos gastos por sí mismas, es que la norma preveía que estos van a ser deducibles, ¿no? Ahora, como la que realiza esto va a ser YPFB, en realidad todos estos gastos serían simplemente para YPFB. ¿Por qué? Porque ella está haciendo estos costos, en realidad se lo está haciendo un tercero por ella, pero YPFB está reembolsando todos esos costos. Entonces, la empresa que ha hecho como tal estos gastos ya lo ha recuperado el dinero con los costos recuperables y ya no tendría nada que deducir en los estados financieros. El que tendría que deducir esos costos es YPFB, porque al final él es el que está asumiendo esos costos a través de los costos recuperables, ¿no? Pero siguen siendo aplicables en el concepto, porque nos dice, por más que sean costos exploratorios, en el caso de costos exploratorios exitosos, los vas a capitalizar, nos dice eso la norma. Ahora, ahí quería que complementen contablemente los colegas auditores a qué se refiere capitalizar. Tal vez Marcelo nos puede ayudar. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Me imagino que en el tema de petrolero, si bien surgen ciertas cuestiones que son diferentes al ámbito comercial, administrativo, ¿no? Pero en esta parte que habla de los costos en pozos exploratorios exitosos, ¿no? Serán capitalizados y amortizados de acuerdo a las normas contables. Entonces, entiendo que tenía un colega, un vecino que trabajaba en una empresa petrolera y se encargaba de la explotación, y un poquito compartiendo eso, trataba de entender cómo es la composición contable, pues, ¿no? Entonces entiendo que esos costos, al ser, no son de poca cuantía, ¿no? Porque son millones en gasto nomás de exploración, ¿no? Entonces, para evitar, digamos, de que haya un excesivo gasto y que haya mucha pérdida, es que se va a ir amortizando gestión a gestión, ¿no? Y para que pueda generar una utilidad, me imagino que ese es el espíritu de este tema de los gastos deducibles y de la capitalización de esos costos, principalmente si son exitosos, ¿no? Porque si no son exitosos, todo se va a pérdida, pues, ¿no? Y se va a recuperar o se va a poner a pérdida todo en la gestión, pues, ¿no? Pero cuando son exitosos se van a ir paulatinamente amortizando en función de la vida útil del pozo, pues, ¿no? Ya. Gracias. Licenciada, sí. en términos generales, el tema de capitalizar significa incrementar el valor de nuestro patrimonio, ¿cierto? Exactamente. Entonces, Exactamente. entiendo, puedo indicar entonces de que si son pozos exitosos, prácticamente estos van a pasar a ser parte del patrimonio de YPFB, ¿no? Sí. Gracias, Kerubín. A eso quería llegar. Porque en realidad, ya no ¿qué es lo son, que nos dice? ¿No? Ya no son Sí. costos, pues ya no son gastos. Ya no son, como son claro, exitosos, se incrementa, digamos, el patrimonio o ese tipo de propiedad, porque ya no es todo costos, ya no es genera gasto. barriles, millones de gas, metros cúbicos de gas, y obviamente ya es un gran patrimonio, se capitaliza. Sí, eso es lo que nos dice la norma y eso quería que lo entiendan bien. En la primera parte nos dice que los costos de los pozos exploratorios no exitosos van a ser deducidos, pero en la fecha que se haya hecho el abandono efectivo, ¿ya? Mientras no se haga el abandono, esto no puede ser gasto deducible. Esa es una cosa importante que tenemos que considerar.
Luego nos dice que el costo exploratorio exitoso se va a capitalizar. Eso implica que no va a ser gasto deducible en los costos exploratorios exitosos. Se van a ir, como ha dicho Querubín, al patrimonio. Pero sí se van a amortizar, o bueno, en realidad su depreciación y demás, sí, pero no el costo como tal, ¿no? El costo se va a ir al patrimonio. Eso era justamente a lo que quería que nos demos cuenta en esta parte respecto a la diferencia de los costos exploratorios no exitosos y los exploratorios exitosos, ¿ya? Luego también para la etapa de exploración nos dice la norma que los costos de operación como mano de obra, combustibles, suministros necesarios para operar y mantener los pozos, incluyendo la amortización y depreciación de activos, son deducibles, ¿ya? Eso en todos los casos. Aquí he hecho un pequeño resumen, podríamos decir, de las obligaciones tributarias por etapas de la cadena productiva. Como les había dicho, el IVA, el IT y el IUE, ustedes saben que esas son las obligaciones generales que en la mayoría de los contribuyentes se pagan. Entonces, en el sector de hidrocarburos, en todas las etapas de producción, si se fijan, upstream, lo he puesto con otro colorcito que incluye la exploración y producción, pagan también estos 3 impuestos, igual en el downstream, los transportistas, los que hacen refinación, comercialización y almacenamiento, también los pagan. Entonces, aquí no hay particularidades. Y luego he puesto el IDH, que tenemos una alícuota del 32%. ¿En qué etapa se paga? En la etapa de producción, ¿no? Solamente en el upstream. En ninguna otra etapa más se paga este impuesto, y eso tiene que estar claro, para diferenciarlo justamente del otro impuesto del IHD. He puesto regalías aquí solamente para conocimiento, para información general, como les había dicho, no porque las regalías sean tributos, pero para que vean que como las regalías y el IDH están casados prácticamente y con ambos el Estado cobra el 50% de la producción, es que lo he puesto aquí para que también sepan que igual que el IDH, las regalías se pagan en la etapa de producción solamente, que eso correspondería al upstream. Y el IHD, que es el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, en la única etapa que se paga es en la refinación. El único sujeto pasivo que paga el IHD son las refinerías, o en el caso que importáramos, paga la importadora. Pero eso me he olvidado comentarles que como nosotros importamos hace mucho tiempo gasolina y diésel porque no abastecen nuestras refinerías con nuestros yacimientos, se ha diferido el impuesto a cero para la importación de estos dos productos, porque si cobraríamos el IHD a la importación, lo único que haríamos es subir la subvención. Entonces, justamente por esa situación es que el IHD para importación se ha diferido a cero, y eso está todavía vigente, me imagino, hasta que dejemos de subvencionar estos combustibles, ¿ya? Entonces, por el momento solamente se paga en la refinación. Cuando la empresa YPFB Refinación, que es en este caso, produce estos productos y al momento que sale de refinería, paga ya por los productos finales. Hasta ahí es el resumen que se los puse de las obligaciones tributarias de toda la cadena de comercialización de hidrocarburos. ¿Alguna consulta o duda que tengan hasta aquí? Sí, licenciada. Sí. Sobre el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, eso también pagan el tema de los lubricantes, ¿no? Todos los lubricantes también pagan. Pagan, pero no sé si tienen una alícuota específica. Yo tengo una tablita porque yo compraba lubricantes, no sé si podría compartir o lo paso aquí al grupo. ¿Lo tienes? Sí, no sé cómo compartirlo. Porque puedo pasar a su WhatsApp.
te puedo dejar de compartir y tú nos compartes. Nos interesaría que No nos sé. compartas, porque hay varios productos de hidrocarburos que hemos visto ahorita del IHD. Puedes compartir nomás, Omar. De los Ya, productos que ahorita, ahorita hemos visto son los más comunes, podríamos decir, pero lo que dice Omar justamente en el tema de lubricantes, hay una infinidad de lubricantes, ni siquiera hay uno solo. Entonces, para ciertos productos, la ANH es la que publica las alícuotas por cada producto, ¿no? Entonces, no sé si para todos los lubricantes hay una sola alícuota. Omar, si tienes, compartirlo nomás, por favor, con el share no, screen. no Y me así permite, vamos a ¿lo puedo ver. pasar al grupo? ¿Ya? ¿Y A quién ver. lo puede compartir? Tal vez, Alvis, ¿lo puedes Yo lo compartir comparto, tú? profe. Ya. Está bien, Marcelo. Pásaselos al grupo y uno de los colegas va a compartir lo que nos vas a mostrar. Noelia González está. Segundo. Voy a ir verificando mi asistencia, por favor, mientras los colegas están. Me falta Sonco. Sonco está. Cristina, ¿sí, no? ¿Dónde la he visto? Sí, licenciada. Ya. Noelia González, presente. No se ha prendido el micrófono. Ay. Sí, con razón no te veía. Rodríguez Miriam. Presente, Ya. presente, Lice. Noé no está nomás, ¿no? Sharon Mildred. Presente, licenciada. Buenas noches. No sé si, Ya. creo que era ahí, al grupo. Ya les he enviado. Sí. Rosa Guardia. Yo lo envío. No está Rosa. Aquí está Rosa, Sí. pero no está. Está No la mal su veo ni la micrófono, escucho. dice licenciada. Ya. Rosa, entonces está. Cireli no la he visto, sí, a Cireli. Cireli está con licencia, profesora, porque tiene un problema con su equipo y no se puede conectar. Ya, gracias. Silvana García. Presente, Lice. Ya, gracias, Silvana. Patricia Flores. No la veo, Patricia. Alberto Callisaya. Presente, licenciada. Ya. Te vi. Listo, los demás se supone que están. No, menos Noelia. Noelia está porque estaba el lunes, ahora no la veo. No he tenido el gusto de conocerla, Noelia. Noelia Lic, presente. Ya. Ahí Listo, Noelia. Ahora sí estamos completos. Ahí, Ya, por ejemplo, gracias. tengo un modelito de una factura. Ya. ¿Le cuando has sacado compramos fotos ahí, recién? Sí, este de 2017. Esta, por ejemplo, ahí abajo, en la parte de abajo está lo del IHD. IHD que cobra en estos lubricantes, en el caso que se compró, digamos, ¿no? Ya. Y cuando yo consulté por qué nos cobraban esto, entonces ellos me pasaron la siguiente foto. Ya. Hay otra, donde me pasaron una tabla, esa. Exactamente. Ellos me dijeron por lubricante se cobra esto, es lo que, porque le decía, eso tendría que desglosarlo bien en la factura del sistema, ¿no? Y eso es lo que Gracias, cobraban Omar. Sí. A ver, volveremos un ratito a la factura. No te salgas. Mostramos la factura. Que nadie más la vea la factura, por favor. Ya. No, solo nosotros estamos viendo y nadie la va a copiar. En el grupo se queda en el grupo. Sí. Entonces era para que lo logremos entender, ¿no? Que usted no la puede explicar con la factura. Eso, justamente quiero que un poquito, si lo puedes agrandar, por favor. Quiero que veamos Marcelo. aquí las particularidades de esta factura.
Si se fijan, es, como les decía, es muy similar al ICE. Cuando compramos, y eso que esto, esta es una empresa seguramente importadora. Sí, es una empresa debe industrial. ser importadora. Claro, ¿no? le explico, es una empresa industrial que compra lubricantes para sus equipos a una empresa importadora que es Whitman, que trae lubricantes de Estados Unidos. Ya. Esa es la figura. Entonces, y estos son lubricantes para diferentes equipos. Ya. Lubricantes entonces, esta empresa importadora es la que comercializa todos estos lubricantes, y si se fijan, en la misma norma nos dice que el IHD debe exponerse por separado en la factura, es igual que el ICE, por eso les decía. Entonces, aquí en los conceptos que tiene, unidad está por tambor, en este caso, no sé cuántos litros tendrá un tambor. 208 litros. Ya, entonces es una unidad que tiene su equivalencia en litros. Y el precio unitario de cada uno de los tambores está aquí. Aquí está el total que tienen en la columna derecha. Y puedes bajar un poquito para irnos al final. Y al final, aquí abajo, del producto, del total, del monto total en bolivianos, que son 57,000. Si se fijan, aquí nos dice base para crédito fiscal son 55,674. Y más el IHD son los 2,261.31. Ambos conceptos suman los 57,935 bolivianos. Entonces, se expone por separado el IHD, ¿no? Aquí, si se fijan, está expuesto por separado. En el precio total de la factura están los 57,000, pero para crédito fiscal de este contribuyente solamente le sirve 55,674. Entonces, la norma nos dice así, que debe estar expuesto por separado, debe estar expuesto por separado el IHD. Ahora, aquí tengo una consulta, aprovechando que nos has pasado esto. Aquí, ¿dónde está la alícuota del IHD? No puedo ver, o si está más arriba, porque aquí solo está el total. Claro, ese era un problema. Ese era un problema porque que nosotros, para meter esa orden de compra al sistema, teníamos que dar una explicación de cada ítem, cuánto realmente me cobraban por IHD. Por eso, entonces me pasaron una tabla que es la que ahorita le van a mostrar. Con esa tabla fue que se hizo el parámetro en el sistema para que ya automáticamente jale si es grasa, si es aceite, si es 1 litro, si es 10 litros. Hay una tablita que pasé. Ya. Si la pueden mostrar, la siguiente. A ver, ahora sí veremos la tablita. Si la tienen la tabla. No sé. Si la pueden mostrar, por favor, la tablita esa. ¿Quién está compartiendo? Omar, estás con... no, Marcelo, por favor, la tablita, Marcelo, compartinos. Se quedó colgada. O alguien que la pueda compartir, por favor. Marcelo es el que nos está compartiendo. Tendrías que dejar de compartir, Marcelo, para compartir la otra tablita. O sobre esto nomás pasar a la siguiente imagen, porque estás compartiendo de tu WhatsApp. Marcelo creo que no nos está escuchando. No, estoy escuchando, doctora. Esta es dos imágenes, pasó Omar la factura y esta tabla. No sé si hay otra tabla. No, no estamos viendo solo la factura, estamos viendo. No se ve la... perdón. Sí, ese es el detalle. Ahora sí. Ya, ahora está la tabla ahí. Así me dieron la explicación, digamos. Ya, Si es por kilos, si es así. Justamente, veremos esta tablita.
Esta tabla, como les decía, es la ANH es la encargada de publicar. ¿Por qué? Porque la ANH tiene que verificar y establecer la calidad del hidrocarburo, derivado de hidrocarburo, lubricante, lo que fuere, la calidad de ese producto. Y en función a la calidad de ese producto y a la cantidad, es que ha establecido, por ejemplo, aquí arriba dice 1 kilo de ¿qué? De grasa, 1/4 de aceite. Entonces está, aquí está la alícuota del IHD, este IHD que dice arriba, 1 kilo paga 1.57, 1 kilo de grasa, así debe ser, pues, ¿no? Esto parece mal. 1 kilo de grasa paga 1.57 bolivianos de IHD. 1/4 de aceite paga 1.32 bolivianos de IHD por litro. O por todo el cuarto será, pues, ¿no? No creo que sea por litro, sí es por todo el cuarto. Es por el cuarto, galón, sí, así me aplicaron. Sí, por cuarto, 1/4 de, si es aceite, de aceite 1.32. paga 1.32. Por 1 galón de aceite paga 5.30 bolivianos. Por una caja de cuartos, que serían, ¿cuántas cajas tendrá una caja? Mejor dicho, ¿cuántos cuartos tendrá una caja? No sabemos, pero nos dice pagas 15.90 si es aceite, y si es grasa es 8.57, o sea, está por producto. Si es aceite o si es grasa, está su alícuota específica aquí. Una caja de galones tiene, de aceite pagas 31.79, no, seguramente no hay grasa en galones. Un balde. Doctora, para ir avanzando, Omar, esta factura que es el primer ítem, dice aceite de motor, ¿cuál es el que corresponde? Porque se dice que el tambor, ¿cuántos litros tiene? Para correspondería al tambor. Tambor. Correspondería al que tambor. 291. 291. ¿Tambor de grasa? Sí, tambor de aceite, los 3 primeros, y el último es grasa, el Roger. Entonces correspondería a 285 del último ítem. Ya, ¿y te ha cuadrado haciendo la verificación al hacer el sí, contable? Así lo parametrizaron, sí. Cuadra. Ya, cuesta porque hay que verlo por litro, pero cuadra, sí. Ya. Aquí también está clarito en el de la derecha, ¿no? Nos dice un tambor de grasa tiene 203 litros y por los 203 vas a pagar 285.40. Si quisiéramos por litro, lo dividimos esto entre esto, ¿no? Y ahí tendríamos unas alícuotas fijas para cada uno de los productos. En el caso de grasas es esto. Y aquí abajo tenemos el IHD para el lubricar. Me imagino que es otro tipo de lubricante, ¿no? Sí. Que está para lubricar. Esto de hecho han sacado de la ANH porque ellos sacan, como les digo, ya las alícuotas específicas para los productos en función a la calidad, en este caso para diferenciar, por ejemplo, las aceitas de las grasas, para nosotros debía ser una sola alícuota. Si lo sacamos aquí, el IHD por litro, seguro que nos va a salir en todos los casos lo mismo. Pero esto está porque seguramente comercializan por estos tipos de envases, ¿no? Ya sea por kilo, por cuarto, no lo comercializan por litro, entonces han preferido exponerlo así. Pero yo creo que con esto estamos viendo un ejemplo de otra forma de aplicación del IHD, en este caso solo para aceites y grasas. En este caso no entra este ejemplo, por ejemplo, estos dos productos no forman parte de la cadena de precios regulados, porque no es un combustible de primera, no son combustibles para empezar, no son combustibles, son aceites y grasas. Es como un insumo más que combustible, más que, o podríamos decir, más bien es un complemento. Entiendo que más se usa para motores, para maquinarias y demás. A diferencia del combustible como tal, que es la gasolina, diésel y demás. En este caso de los hidrocarburos, no hay, perdón, de las grasas, aceites y lubricantes, no están los precios regulados, ¿no? Entonces, digamos aquí, por ejemplo, dice, en el caso de lubricar, que debe ser lubricante de vehículo, por 1 litro de lubricante, de este lubricante, no es lubricante, ¿no? Es
¿Qué es lo que le ponen a los autos esto? Lubricar, dice. ¿Quién sabe qué es el lubricar? Es lubricante para vehículos. Debe ser, imagino que Debe ser, ¿no? el Digamos, aquí nos aceite, dice, el lubricante para el motor, para el, ¿qué más usan? para Al el auto se le pone motor, aceite de motor, 2050. Esos Sí, deben ser. donde hacen los cambios, ellos tienen las los mismas cambios de características. aceite hacen con esto, ¿no ve? Ujú. Sí. Yo igual entiendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a hacer tu cambio de aceite, depende de dónde vas a ir, te cobran o más barato o más caro. A eso me refiero en el sentido de que no está el precio regulado. En cambio, en el caso de la gasolina y diésel, vayas donde vayas, te va a costar lo mismo. Claro que no, digamos, si lo compras en el mercado ilegal, si vas al Chapar y te compran en bidón, ahí sí te cobran el doble. Si te vas al Beni, igual te compras en tu botellita, te cobran el doble, eso es diferente. Pero en lo que es el mercado legal, en cualquier estación de servicio te cobran lo mismo. En el caso de los lubricantes, aceites y grasas, no están regulados los precios. Entonces, tú Pero podrías también pagar, varía por la marca, licenciada, varía por la exactamente, marca, porque también varía si por es la marca, importado, varía por la si es calidad, americano, varía si es importado, si es nacional, inclusive porque el importado de hecho debe ser más caro. Entonces, pero la alícuota que pagas por ese producto, independientemente de su precio, tú pagas, por ejemplo, por un litro pagas 1.40 en el caso de lubricantes. Sí o sí vas a pagar 1.40. Sea, como tú dices, inclusive sea el mejor lubricante, el más barato, sea el caro, el importado, sea para moto, sea para maquinaria, sea para tractor, tú vas a pagar 1.40 el IHD, independientemente del precio. Como les decía, en este caso, estos productos no son regulados. Y estos, a Entonces, diferencia de la cadena que les he mostrado, no forman parte de una cadena de precios porque no están regulados los precios. Esa es la diferencia, ¿ya? entonces, licenciada, en el momento del cambio del aceite, cuando nos emiten la factura, nos tendría que reflejar directamente, nos tendría que mostrar en la factura el El IEDH. IHD. Ujú. Sí, Pero de hecho no No, hay un muestra. problema ahí, ¿no? no, pero el Porque no, IDH no sí, lo paga son empresas de servicio. la empresa de servicio exactamente. paga. Lo que nos dice la Sí. norma, solamente el perfeccionamiento hay en dos momentos, ¿no? En el caso de lubricantes, si es que lo producen en Bolivia, tendría que ser a la salida de fábrica o cuando lo importan a la salida del recinto aduanero. Ahí solamente pagas el IHD. Ahora, pero mira, por ejemplo, en el ejemplo que nos ha pasado nuestro colega, ¿quién era el que nos ha pasado las facturitas? Omar, Omar. Omar nos ha pasado una factura que su empresa ha comprado de un importador. Y si nos vamos a rajatabla de lo que la norma dice, el importador debería exponer o no el IHD en la factura. ¿Qué opinan de eso? Nos dice la norma que tienen que exponerlo al momento de la venta en la factura del IVA, sí tienen que exponerlo el IHD, ¿no? Por eso es que se expone del importador al siguiente. Pero cuando ya, digamos, por ejemplo, en la factura que nos ha mostrado el compañero, si él tuviera su taller de cambio de aceite y para eso ha comprado, él ya no lo tiene que exponer porque él no está vendiendo el producto como tal, lo que decían los compañeros, sino el cambio de aceite está haciendo la prestación de un servicio. Y dentro de esa prestación de servicio está incluyendo el costo del material que va a poner en tu vehículo, en lo que está haciendo hacer el mantenimiento, podríamos decir, del aceite. Entonces, cambia la naturaleza del servicio como tal. Diferente es si comprara solamente la materia prima y no se lo hicieran el cambio de aceite, ¿no? Si tú vas a YPFB y solo compras el lubricante en botellas así como en la factura que nos ha mostrado, sí te van a facturar así. No es que él está pagando, en realidad él lo pagó al momento de la importación,
pero tiene que exponerlo en la factura porque como se lo está trasladando al consumidor en el producto final, porque esa es la naturaleza del impuesto indirecto, es que tiene que exponerlo, ¿no? Y ahí es evidente que finalmente el que ha pagado es el consumidor, pero es solamente para fines expositivos. No es que en cada una de las etapas de comercialización se ha vuelto a pagar el IHD, se ha vuelto a pagar, no se ha vuelto a pagar en cada una. Como dice la norma, solo se ha pagado al momento de la importación o al momento de la salida de fábrica. Y se lo expone después porque la norma te dice que lo expongas, nada más. Pero no es porque se lo has vuelto a cobrar al momento que lo ha vendido en mercado interno el comercializador. ¿Ya? Ahora, lo que quería preguntarle a Omar es, ¿no? El colega que nos ha pasado. ¿Cómo has registrado el IHD? Aparte de que ya has podido identificar cuánto ha sido por cada tambor, ¿ese gasto es deducible o no de acuerdo a lo que hemos visto? Para el IWE. Ahí me agarró, licenciada. Yo hacía la orden y la transmitía a contabilidad. No desconozco si lo colocaban como... ¿Qué opinas? Pero tú, ¿debería ser deducible o no? Ellos en un principio se hacían las compras y todo se lo colocaba como un solo valor, pero impuestos le observó y al parecer por ese motivo es que se empezó a separar en el sistema para que no consideren el valor total como deducible. Entiendo que por esa observación de impuestos fue que empezaron a hacer la división en el sistema y ya no tomar la factura como un total, porque sí hubo un problema, ¿no? ¿Alguien más quiera opinar? Considero que no es deducible, licenciada, ¿no? Porque de ser deducible, entonces se tomaría el 100% de la factura, ¿no? Ya. Omar, ¿cuál es tu apellido, Omar? Querubín, ya te puse tu participación. Omar Salces. Omar Salces. Ya, gracias, Omar. Ya, vamos a remitirnos a la norma para ver si este gasto es deducible o no. Ya nos han dado dos criterios, ¿no? Ya sobre eso analizaremos la norma. El artículo 14 del Decreto Supremo 24051 nos dice qué tributos o cargas fiscales son deducibles. En este caso vamos a analizar para la empresa de Omar, que es la que ha comprado este lubricante, ¿ya? Nos dice, son deducibles los tributos efectivamente pagados por las personas naturales y jurídicas y sucesiones indivisas como contribuyentes directos del mismo. Omar o la empresa de Omar ha pagado este impuesto como contribuyente directo, el IHD. ¿Qué opinan? ¿Nadie dice nada? Ya hemos dicho cuál es directo y cuál es indirecto. Ya, menos puntos a todos. No es deducible porque no lo ha pagado, licenciada. Ya, claro, Querubín, ya me has dicho tu punto de vista, gracias. Pero quería que los otros colegas analicen. Víctor, ¿qué opina? ¿O no está ahí? Yo estoy de acuerdo con el compañero. ¿Cómo está, profesora? A mi parecer, Omar han hecho la cancelación total de la facturación por un valor de 57,000 bolivianos. Dentro de la factura hay un desglose que le dice importe sujeto a crédito fiscal. La otra partida le tendría que llevar a una partida de gasto, pero que no tiene influencia en la declaración de los libros de IVA, pero sí podría ser tomado como deducible por el importe pagado. Ese es mi punto de vista, profesor. Ya. Otra vez, gracias por tu opinión, pero tomaremos en cuenta lo que acabo de leer. A nivel general, lo que en tributos es deducible o no. Nos dice, es deducible los tributos que se han pagado efectivamente por las personas naturales o jurídicas como contribuyente directo del impuesto. Habíamos visto que el IHD
paga el consumidor, pero no en calidad de contribuyente directo, sino como contribuyente indirecto. Entonces ya tenemos una primera pista que nos dice que no debería ser deducible porque no ha pagado como contribuyente directo el comprador, ¿no? Entonces, esa es una primera en el primer párrafo. Luego, ya cuando vamos bajando, nos dice el IT, el impuesto a la propiedad, y especifica varios impuestos. Y tenemos en el párrafo 2, 3, en el tercer párrafo del artículo 14 del Decreto Supremo 24051, que nos dice, el IVA, el ICE y el IEHD, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, no son deducibles. Ahí ya nos dice más clarito, pero aunque no dijera al principio, ya nos decía, no son deducibles por tratarse de impuestos indirectos que no forman parte de los ingresos alcanzados por el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Entonces, para la empresa que ha comprado este lubricante, está expuesto solamente para fines de exposición, pero esta empresa no lo puede hacer gasto deducible. La norma nos dice en forma específica que el IVA que tú has pagado, el ICE que has pagado y el IH que has pagado como contribuyente no es directo, es un impuesto indirecto que te lo han trasladado y por esa calidad es que tú no tienes deducción en el IUE por este impuesto, ¿ya? Entonces, con la factura que nos ha pasado Omar, nos hemos ya visto en forma clara un ejemplo de que al momento de registrar, seguramente lo que decías, para el IVA va a ir el porcentaje que decía, el monto válido para crédito fiscal, eso va a ir para IVA. Al gasto, ¿cuánto va a ir? Al gasto va a ir ese monto, ¿no? A ver, ¿cómo harían su asiento contable de esa compra, de esa facturita? ¿Cómo lo has hecho, Omar? De los 57,000, 55,000 era válido para crédito fiscal y 2,000 y algo IHD. ¿Cómo has hecho tu registro contable? Pues lo que yo hice fue separarlo, ¿no? Como le digo, cuando se pasó a contabilidad, registraron los 55,000 como parte del IVA y el saldo lo apartaron. Asumo que se apartó, se colocó a un lado para no considerarlo, ¿no? Como deducible, Ya, ¿no? tarea para todos. Para todos, para la próxima me hacen el asiento. ¿Por qué? No podrías registrarlo el monto total de la compra tampoco para el IVA. Ah, ya. Claro, porque tenemos un IHD por dentro. Y si te fijas en el IVA también, nos dice que para el IVA no está conformado dentro de la base imponible del IVA, el IHD y el ICE, aquí nos dice bien clarito en el IVA, que aunque estén expuestos por separado, eso nos dice la norma. Entonces, me van a hacer, por favor, para la próxima clase, y alguien nos va a compartir esa, o si alguien quiere hacerlo ahorita, lo puede hacer también. ¿Ya? Esa tareita para que todos tengamos bien clarito el efecto del IHD en el IVA y el efecto del IHD en el IUE. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan bien clarito. Sí, como les has pasado a todos los colegas en el grupo que tienen, por favor, con esa factura, solamente lo único que les estoy pidiendo es que me hagan el registro contable para ver cuánto va para crédito fiscal de esa factura, cuánto va al gasto de esa factura. Viendo el efecto del IHD en ambos casos, ¿ya? ¿Alguna otra duda, consulta? Porque la próxima clase, el viernes, nos vamos a dedicar íntegramente a ejercicios. Nuevamente les pido que aparte de enfocarse, todos tengan su hojita, si no tienen equipo, impriman esa tablita de Excel que les he mandado donde está la cadena de precios.
sí o sí vamos a necesitar esa tabla de Excel que está toda la cadena de precios, con eso vamos a hacer ejercicios. Sí o sí vamos a necesitar que trabajen en Excel y los que no tengan, imprímanlo, igual lo hacemos en una hojita. La cosa es que entiendan bien estos efectos que hemos visto del IHD. Vamos a ver en toda la cadena de producción. ¿Ya? Eso les encargo para el día viernes. ¿Alguna Licenciada, otra duda? Sí. licenciada, ya tengo el asiento con... A ver, por favor, mostranos, Marcelo. Ya. A ver, ¿nos puedes explicar un poquito cómo has Tu hecho? micrófono, Marcelo. Perdón. Entonces el asiento contable sería de los 55.000 bolivianos, ya calculo de los 55.000 bolivianos calculo el 87% que serían las compras netas del producto, lubricante, no sé el asiento contable que pueda desglosar para el tema de costos, y el crédito fiscal sería el 13% de esos 55.000. El monto que ya está calculado, el IHD va a gastos no deducibles, contra bancos 57.000 bolivianos porque es una factura mayor a 50.000 y corresponde bancarización, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con lo que ha hecho Marcelo? Lice, para los que no son contadores, ¿cómo hacemos? No entendemos. Ya. Estoy de acuerdo, Lice. Ya. Lo que tenemos que entender bien aquí, gracias, ¿quién me ha dicho que no es contadora? Yo tampoco soy contadora. Silvia Lema, yo soy Silvia. Ya, yo tampoco soy contadora, pero te voy a explicar cuál es la importancia de esto. Cuando hacemos la compra de un bien contablemente, el monto total que se ha pagado se registra, digamos, con la cuenta de la que ha salido los recursos, el dinero, en este caso banco, ¿ya? Ahí se registran los 57.000 que ha pagado esta empresa por este lubricante. Pero al momento que tienes que ver su efecto tributario, tienes que registrar cuánto corresponde de esa compra para crédito fiscal. Lo que le decía, en cualquier otra compra, cuando tú compras, digamos, 57.000 y esta factura no tiene IHD, lo único que haces para saber cuánto es su crédito fiscal es sacar el 13% del precio total, ¿no ve? ¿No, Silvia? ¿Alguien puede silenciar? Creo que Marcelo está todavía con tu micrófono. Ya, gracias. Silvia, ¿me has entendido hasta ahí? ¿Dónde está Silvia? Estoy explicando. Ya, porque tú eres la interesada. Los contadores están de acuerdo y han entendido, pero lo que yo quiero que entiendas cuál era el objeto del ejercicio. De hecho, esto no va a entrar en el examen porque no es nuestra tarea hacer asientos contables. Pero lo que nosotros necesitamos ver bien, analizar e identificar es el efecto que va a tener el IHD al momento de acreditar el crédito fiscal. Eso es lo que nos interesa. Y también qué efecto tiene en el IUE, ¿ya? Al hacer el asiento contable es cuando identificamos estas dos situaciones. Primero, como te decía, en cualquier compra, cuando tú vas a comprarte a la farmacia un jarabe que vale 57.000 bolivianos, suponiendo que hay de ese precio, ¿cuánto tú registras o cuánto tienes derecho a crédito fiscal sobre esa compra? Silvia.
¿El 13%? El 13% de esto. Entonces tú, cuando te acreditas, ya sea como persona natural, si es que declaras en el RCIVA, o como empresa, vas a sacar el 13% al valor de la compra. Pero en este caso no podemos hacer eso, porque estos 57,000 incluye 2,261 de IHD. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que aunque se exponga por separado el IHD, no puedes considerar el crédito fiscal del total. Tienes que deducir el IHD. Para el IVA no se considera el IHD que has pagado. Entonces, primero tenemos que restar los 57,000 que has pagado, menos los 2,261 del IHD, y sobre ese valor, recién tienes que sacar tu 13%. A ver, haz ese ejercicio, por favor, Silvia. ¿Cuánto te sale? IEHD es, Marcelo. IEHD. ¿Ya lo hiciste, Silvia? Lo estoy haciendo, dice. ¿Ya? Los que no son contadores también hagan lo mismo, por favor. Licenciada, la verdad que todo esto es, siempre cada materia tiene sus cosas nuevas, ¿no? Tema del IHD, tema petrolero. No sé si alguien del grupo ha trabajado en el rubro petrolero, y más aún la contabilidad petrolera, ¿no? Varias etapas, el registro, la contabilización y los costos. Es algo bien complejo, podría decirse, es otro ¿no? mundo. Y es lo más, igual es para especializarse, porque yo les diré que trabajando tiempo y haciendo, inclusive he hecho fiscalizaciones a empresas petroleras, los contadores, no hay muchos especializados en el área hidrocarburífera, por ejemplo, o en el área minera, inclusive para la construcción. O sea, cada rubro tiene sus propias particularidades y me parece que es más, digamos, interesante cuando se especializan en ciertas áreas. Entonces, es bien interesante, como les digo, entrar a profundizar esto, pero obviamente cada uno también, a medida que va trabajando en cierto rubro, va profundizando sus conocimientos en esto, ¿no? Pero no está de más, porque en algún momento, quién sabe, Marcelo, se va a trabajar a una petrolera, no sabemos. Entonces ya tenemos una base, eso es lo importante, ¿no? Lo está anunciando, licenciado, lo está anunciando. Y nos va a llevar a todito de... Ya, Silvia, ¿cómo te ha ido? ¿Cuánto te ha salido? Tu micrófono. Estás... He copiado los datos como está y ¿qué fórmula tengo que utilizar? No quiero que copies los datos. Te dije, hemos hecho una compra de 57,000, que está aquí en el ejemplo, y la norma nos dice, para el crédito fiscal o para el IVA, no tienes que considerar el IHD que has pagado. Ya. El IHD que ha pagado son 2,261. Entonces, resta los 57,000 menos los 2,261. Ya. Eso te dice. Una vez que hagas eso, vas a sacar el 13% y recién vamos a ver cuánto es tu crédito fiscal. Licenciada, la diferencia es de 54,739. Ya.
por el crédito fiscal sale 7.116. Ya, entonces hay pequeñas diferencias aquí en tu asiento, Marcelo. Lice, entonces, en otras palabras, el tratamiento sería similar al ICE. Por eso les decía, este es su gemelo del ICE. ¿Por qué es similar? Lo mismo es porque para el ICE restamos el valor del ICE y solo calculamos el IVA por el neto. Sí, exactamente. ¿Esto te cuadra, Marcelo? Porque dice que no sale la diferencia esto. Mire, el valor del IHD es lo que copié y cuadra, ¿no? Porque el ¿sabes monto qué? total de la Es que aquí compra. has puesto el IHD, 55 y abajo has puesto 35. Ya, a ver, vamos a ver. A ver. Ya, Silvia, ¿cuánto te salió la diferencia? Ya multiplicado con el 13%, bueno, la diferencia me sale 57, a ver, unidades en la centena, punto, 575.674,2 y luego lo multipliqué por el 13%, me sale 74.837,646. Algo está mal. Hice con el Excel y la calculadora para ver si me daba, ¿no? Porque los 57.935 menos 2.261, a ver si en los decimales hace 57.935 menos 2.261, ¿cuánto te da? Sí, yo hice mal, aumenté un 7 más aquí. Ay. Ahora, hacerlo por favor el cálculo. ¿Cuánto te sale? Ya, la diferencia sería 2.261,35 y multiplicado por el 13%, 293,97. Silvia, tienes que restar los 57.935 menos los 2.261 del IHD. ¿Y el restado? Pero me has vuelto a decir los 2.261. Me parece que lo está sacando el crédito fiscal del IEHD. Ya. Ya. Ahora sí, con el 13% me sale 7.237. Eso es lo que ha puesto aquí de crédito fiscal. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo que para el IVA tienes que restar lo que has pagado menos el IHD y a eso recién le sacas el 13%. Esos son los 7.237. Ahora, en cualquier compra que haces, por ejemplo, igual, en el mismo caso, cuando compras un bien que vale 57.935, ¿cuánto de este monto se va al gasto cuando haces la determinación del IUE, Silvia? ¿Cómo? No lo vi. Cuando haces una compra de un bien que vale 57.935, de estos 57.935, ¿cuánto se va al gasto cuando haces la determinación del IUE? No sé cuánto sería. Solamente se va al gasto el 87% de cualquier compra. ¿Por qué? Porque el 13% lo estás acreditando en crédito fiscal. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, pero no puede irse todo al gasto porque hay un IHD dentro de este precio. Entonces, como nos dice la norma, has pagado un IHD que son los 2.261, eso es un gasto, pero no va a ser deducible. Entonces, ¿qué se va a ir al gasto? Se va a ir nuevamente los 57.935
menos el IHD y menos el crédito fiscal que hemos sacado hace rato, menos los 7.237, ¿cuánto tienes? Es restando estos dos valores de los 57.935. Hace por favor, Silvia, 57.935 menos el IHD 2.261 y menos el crédito fiscal 7.237.67, ¿cuánto te sale? Licenciada, también valga la aclaración, ya tocando estos asientos contables, si esta empresa que ha comprado los lubricantes es para mantenimiento, qué sé yo, va directamente al gasto, como usted indica, ¿no? Pero si se dedica a comercializar, no va al gasto, sino va a alimentario, y dependiendo de sus ventas, se va a prorratear el costo de ventas, ¿no? Claro. Aquí, pero estamos haciendo claro, podríamos decir para consumo. No vamos a hacer el segundo supuesto que podría ser para revender o para entrar a otro proceso. ¿Cuánto te ha salido, Silvia? Dice, me sale 48.436. Me sale 48.436,55. ¿Ya? Ese es el valor que, si ves aquí, que Marcelo ha puesto en compras. Ese es el valor que se va al gasto deducible para el IUE. Aquí hay dos efectos que son importantes y nuevamente para todos. Para el IVA tenemos que deducir el IHD que se ha pagado en la factura y recién sobre ese valor sacar el crédito fiscal. Y para el gasto tenemos que deducir también el IHD y el crédito fiscal del contribuyente, y el saldo que quede es lo que se va a ir como gasto deducible para el IUE. Entonces, tanto para el IVA como para el IUE, el IHD tiene dos efectos, ¿no ve? Uno, no puede ir dentro del crédito fiscal en el IVA, y en el IUE también se deduce para el gasto deducible, no forma parte del gasto deducible de la empresa. Espero que esté claro ahora sí, Silvia. ¿No? Sí, ya está clarísimo. Gracias. Gracias. Entonces, tiene que estar, para los otros colegas ya está clarito, porque contablemente es así y nosotros ya sabemos qué significa cada una de las cosas. Para Silvia ya le hemos explicado. Entonces, aquí quedamos, colegas. Para la próxima semana, por favor, no se olviden, el Excel vamos a necesitar. Si no pueden, como les digo, no hay problema, impriman esa tablita de precios. Igual lo hacemos el ejercicio en una hoja para los que no puedan o no tengan la disposición en ese momento. Listo, ¿ya? Nos vemos el día viernes. Chao, chao. Hasta el viernes, licenciada. Hasta el día viernes, licenciada. El día viernes, licenciado. No llegó Patricia Flores, ¿no? Que es la única con falta. Ya, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Lice.